Buenos días, Iglesia Emanuel. Les saludamos en el Día del Señor y saludamos a todos aquellos que nos sintonizan por medio de este canal y les damos la más cordial bienvenida. Hoy queremos hablar acerca del carácter. ¿Por qué es importante el carácter? Y queremos empezar con un versículo en Santiago capítulo 1, verso 8, y dice de esta manera: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí podemos ver qué tan importante es el carácter. Y por ello podemos definir el carácter como la marca que nos distingue de los demás. ¿Por qué razón? Porque el carácter es una condición del corazón. Y el carácter está formado por la suma de valores y principios basados en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que define al carácter? ¿Cómo está compuesto el carácter? Pues el carácter, un carácter conforme al carácter de Cristo, está compuesto por el amor, la santidad, la fidelidad, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza, la gentileza, el perdón, la misericordia y todo aquello que verdaderamente viene del corazón de Dios como un fruto que bendice, como un fruto que nos hace que las personas precisamente sean bendecidas a través de lo que nosotros somos. Así que si podemos resumir esto, podríamos decir que el carácter es íntegro, es integridad, donde verdaderamente estamos hablando de integridad y de una persona que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. No estamos hablando aquí de personas perfectas, sino de corazones perfectos. No es lo mismo una persona perfecta. Una persona perfecta es una persona que nunca falla, que nunca peca, que no se equivoca, pero sabemos que eso es imposible. Y aquí estamos hablando de un corazón perfecto, un corazón que cuando es necesario pide perdón, cuando es necesario se humilla, cuando es necesario hace todo aquello que va a bendecir a las personas. Así que una de las cosas que suceden es que las personas que no tienen carácter, que son faltas de carácter, no se pueden sostener en sus proyectos, sea en la familia, sea en el matrimonio, en el trabajo, en los negocios, en una relación, en el mismo ministerio, en una carrera universitaria, no se pueden sostener y no pueden llegar a la meta. ¿Cuál es la razón? La falta de carácter. Y entonces podemos ver que para que el carácter se forme, nosotros necesitamos crecer y madurar en el Evangelio. Necesitamos nosotros ir cada día, como dice la palabra del Señor, tomando la palabra como la leche espiritual que nos va a hacer crecer y nos va a hacer madurar día con día. Ahora, ¿por qué es importante el carácter en la vida de las personas? Porque precisamente sobre el carácter es que se construye la vida de cada persona. Hay una cosa que muchas veces nosotros pensamos que las personas carismáticas o que el carisma es lo que verdaderamente nos va a llevar al éxito y nos va a sostener en un proyecto y nos va a sostener en el liderazgo tal vez incluso o en un ministerio. Pero la verdad es que lo que sostiene la vida de las personas, donde se puede construir todo lo que nosotros pudiéramos querer hacer en el nombre del Señor, es sobre el carácter y no sobre el carisma. Porque conocemos personas, hay personas, y creo que todos nosotros conocemos personas carismáticas, con talentos, con habilidades tremendas, pero que como no tienen el carácter de Cristo,
se desmoronan. Así que las personas que no tienen el carácter de Cristo y que no están madurando son personas inmaduras que pareciera ser que son como los niños. Por cualquier cosa se inconforman, por cualquier cosa, como se dice vulgarmente, tiran la toalla. Y en este caso, lo que necesitamos es crecer y madurar para que cuando nos toque en la vida tomar decisiones, cuando nos toque vivir situaciones difíciles, pasar por la prueba, pasar por dificultades, nuestro corazón tome las decisiones regidas por los principios, por los valores que la palabra de Dios nos enseña. Así que no es el carisma lo que sostiene la vida de las personas y la vida de alguien que está queriendo establecer un proyecto en la vida. No, aún conocemos personas que en su matrimonio han fracasado y son personas tan carismáticas que uno pudiera decir, pero ¿por qué fracasó? ¿Por qué no pudo dirigir esa familia? ¿Por qué no pudo continuar con ese matrimonio? ¿Por qué no pudo seguir unido a la esposa que Dios le había dado? La razón es que estaba falto de carácter. Y cuando el carácter falta, todo lo demás no tiene valor. ¿Es así? Entonces, todos debemos entender que nacemos con un temperamento, pero no nacemos con un carácter. El carácter es un proceso de crecimiento, el cual se forja en la vida a través de las pruebas, a través de la lucha, a través del esfuerzo, a través de que nosotros verdaderamente seamos comprometidos, esforzados. De esa manera es que se forma el carácter. Y hay una forma en que nosotros podemos representar esta verdad y que me encanta, cómo mediante un pensamiento nosotros podemos poner en la balanza nuestra vida para que no nos sorprendan las cosas que muchas veces pasan cuando no estamos verdaderamente creciendo y madurando en el Señor. Y este pensamiento dice que el carisma, el conocimiento, los talentos, las habilidades, las cualidades, todo brillo exterior, incluso toda belleza exterior, son como una hoja de espada afilada y cuya empuñadura es el carácter, y que sin la empuñadura no tiene valor alguno. Y esto lo podemos ver de una manera verdaderamente clara, que si nosotros lo analizamos, si nosotros nos damos cuenta qué es lo que pasa con las personas cuando teniendo tanto conocimiento, teniendo tantas habilidades, teniendo tantos talentos, dones, carisma, como ya decíamos, fracasan. Pero la razón, ¿cuál es? Si nosotros vemos este ejemplo, esta parábola, pudiéramos decir, vemos que cuando nosotros vemos una espada tan afilada, una espada cortante, la hoja de la espada es tan poderosa. Y así como esa hoja de espada es tan poderosa y es tan impresionante, así sucede muchas veces con los talentos, con las habilidades. Pero vemos que esa espada, esa hoja de espada, sin una empuñadura, no tiene ningún valor. Y que cuando alguien la quiere tomar, la quiere usar sin empuñadura, lo que va a suceder es que se va a lastimar. Y lo mismo pasa con las personas cuando por falta de carácter confían más en sus conocimientos, en sus habilidades, en sus talentos, incluso en sus dones, que en lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Y la verdad, dicho sea de paso, si nosotros estuviésemos bien apercibidos de qué es lo que verdaderamente tiene valor en la vida,
dejaríamos a un lado, como el mismo apóstol Pablo dijo en algún momento, todo lo demás que yo he ganado, todo lo demás que yo he tenido, mi reputación, mis conocimientos, todo lo que yo tengo, lo que he hecho, lo que he logrado, lo tengo por basura. Así que querer pensar que nosotros podemos, por nuestra propia fuerza, por nuestros propios dones, talentos y habilidades, sostener un proyecto, es verdaderamente pensar en el fracaso. ¿Por qué razón? Bueno, lo podemos ver en la Biblia, encontramos algunos ejemplos o muchos ejemplos. Y uno de los ejemplos es el primer rey de Israel, el rey Saúl, un hombre con una personalidad y una fuerza tremenda. Tenía todos los dones y los talentos para poder triunfar, para poder tener éxito. Y vemos que terminó fracasando, no porque no pudiera hacerlo, sino porque él no tenía el carácter que verdaderamente lleva a las personas a lograr el éxito en los proyectos. Y de la misma manera tenemos el ejemplo de Sansón, el hombre más fuerte de la tierra. Nunca ha habido alguien que tenga tanta fuerza en esta tierra como Sansón. Así que con esas habilidades, con esos talentos, con esos dones, Sansón fue derrotado, podemos decir que por una mujer. ¿Y cuál es la razón? La falta de carácter. Pero podemos citar ejemplos en los cuales nosotros podemos ver que cuando alguien tiene un corazón en el cual permite que Dios forme su carácter, en el cual permite que Dios sea el que lo lleve de triunfo en triunfo, y que aún a pesar de todas sus carencias, de sus cosas que no le permitieran hacerlo por sí solo, encontramos el ejemplo de Moisés, un hombre que no era el mejor en capacidades, dones y talentos. Su hermano Aarón podemos decir que tenía mejor capacidades que él, porque Moisés era tartamudo. Sin embargo, él se convirtió en el líder más importante prácticamente de todos los tiempos. ¿Sí? Y los judíos lo reconocen como tal, como el hombre que hizo tantas cosas a favor del pueblo de Israel, pero no lo hizo él, eso fue lo importante. Él permitió que fuera Dios el que fuera por delante. Así que ese ejemplo en el cual podemos ver a una persona que en lugar de tener tantas capacidades, dones y talentos, a él le faltaban capacidades. Pero que cuando nosotros verdaderamente nos disponemos y le decimos al Señor, heme aquí, es cuando las cosas cambian. Ahora bien, Dios puede usar distintos tipos de personalidades porque todos tenemos diferentes temperamentos, ¿sí? De alguna manera, Dios lo hace cuando nosotros disponemos el corazón para que Dios sea el que gobierne sobre nuestras vidas, cuando nos dejamos dirigir, cuando nos dejamos enseñar. Ahora bien, sin embargo, Dios nunca va a poder usar y nadie va a encajar en un proyecto o un llamado de Dios si no tiene el carácter para que Dios sea el que lo gobierne, el que lo dirija. Podemos encontrar distintos tipos de temperamentos, ¿sí? Tenemos el temperamento colérico, tenemos el temperamento sanguíneo, el temperamento flemático, el temperamento melancólico. Y podemos decir que Pablo tenía un temperamento colérico, Pedro tenía un temperamento sanguíneo, Abraham tenía un temperamento flemático y Moisés tenía un temperamento melancólico, pero sin embargo todos ellos triunfaron
y tuvieron éxito en el llamado que Dios les hizo. ¿Cuál es la razón? Fue su carácter formado por Dios a través de la obediencia, a través de la disposición de sus vidas, lo que los llevó a que Dios los pudiera usar y pudieran tener éxito en el llamado. Ahora bien, queremos citar por qué es importante el carácter, por qué es tan importante en la vida de las personas, por qué es tan importante que nosotros tengamos un carácter conforme al carácter de Cristo. Bueno, número uno, podemos citar que lo primero es porque refleja nuestras convicciones. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23, verso 7, en su parte A. Porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. En otras palabras, nosotros somos lo que pensamos. Ciertamente las convicciones vienen primero, pero el carácter es el reflejo de nuestras convicciones. Nosotros en la vida reflejamos lo que somos y mostramos a los demás lo que es nuestro carácter. Y por supuesto, es mucho más importante que nuestro carácter sea reflejado, no solamente en público, más en privado. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos a solas, cuando nadie nos ve, cuando nadie nos está supervisando, pero somos capaces de hacer lo correcto, entonces es cuando verdaderamente mostramos un carácter conforme al carácter de Cristo. Cada uno de nosotros es tentado día con día o en diferentes oportunidades a hacer las cosas que normalmente el mundo hace o la mayoría de las personas hacen. Tratar de aprovechar la situación para sacar un beneficio. Tratar de aprovechar la situación para ganar algo que verdaderamente muchas veces no es correcto. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un carácter definido, cuando nosotros tenemos integridad delante de Dios, aunque nadie nos esté viendo, nosotros no seremos capaces de caer en esa tentación. Ahora bien, en los proyectos que nosotros hemos mencionado, empezando por el matrimonio, la familia, el trabajo, no pueden tener los frutos de bendición que muchas veces debieran haber cuando nuestras convicciones no están alineadas conforme al corazón de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros no estamos cimentados en la verdad de Dios, no vamos a poder dar los frutos que Dios espera de nosotros. Debemos de tener claro que nosotros nos vamos a mover y nos vamos a comportar de acuerdo a nuestras convicciones. En otras palabras, no podemos ser algo que no somos. Nosotros nos vamos a reproducir en lo que somos. Simple y sencillamente. Todo lo que la gente ve de nosotros, en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia, sobre todo cuando las personas no nos conocen, lo que están viendo es carácter. Así que, ¿por qué es importante el carácter? Porque define nuestras convicciones, porque muestra nuestras convicciones. Punto número 2, ¿por qué es importante el carácter? Porque define lo que queremos. La mayoría de las personas que no tienen un carácter definido no saben lo que quieren. No saben a dónde quieren ir. Y por lo tanto, ningún proyecto, ninguna cosa que nosotros emprendamos puede llegar a tener éxito cuando no sabemos lo que queremos. Aún para hacer lo malo, la gente necesita decidirse a hacer lo malo. ¿Cuánto más para hacer lo bueno? Así que encontramos en un versículo de la Escritura que nos habla
de esto precisamente en Josué capítulo 24, verso 15. Dice Josué, hablando ya en sus últimos años de vida, en sus últimos días de vida, hablando al pueblo que se había ido por otro camino, se estaba yendo por otro camino. Él dice de esta manera: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta parte es tan importante porque él está diciendo, no sé qué van a hacer ustedes, no sé qué rumbo van a tomar, no sé las decisiones que van a tomar, pero yo ya he tomado mi propia decisión porque conozco al Señor, porque he tenido una relación con Dios y por eso he decidido que mi familia y yo vamos a servir al Señor hasta el último día de nuestras vidas. Eso es carácter. En realidad nosotros mostramos el carácter cuando aún en los momentos más difíciles somos capaces de sostenernos en la verdad, en lo correcto, en lo que verdaderamente le da gloria a Dios. Así que cuando somos personas con carácter definido, sabemos qué es lo más importante que tenemos que hacer. Y por esa ruta nos dirigimos a la familia, de tal suerte que no importa la oposición, no importa lo que tengamos que enfrentar, siempre la persona de carácter se va a inclinar por lo verdadero. ¿Para qué? Para dejar un legado de bendición a sus generaciones, aunque en ellos le cueste gastar la vida. Pablo lo dijo precisamente hablando de cómo nosotros nos debemos de conducir en la vida. Primera de Corintios capítulo 11, dice el apóstol Pablo, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Y eso era digno de imitar. ¿Por qué razón? Porque él era un hombre de carácter, sabía lo que quería, sabía hacia dónde iba, sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Estaba convencido de lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Así que nunca dudó y dijo, es mejor gastar mi vida en servir a Cristo, en servir a los demás, que en los deleites temporales del pecado o de las cosas que hay en este mundo o de las cosas temporales que aquí en esta tierra podamos tener. Porque realmente podemos tener cosas y podemos inclinarnos por las cosas, por los bienes materiales, pero eso se va a acabar. Hoy mismo lo estamos viendo. Hoy mismo lo estamos viendo en esta pandemia. Aún los más poderosos de la tierra han tenido que reconocer que está fuera de su alcance, que está fuera de su poder económico, de su sabiduría, de su inteligencia. Así que, como dice ahí el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, verso 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, no importa que me desgaste totalmente en lo que tenga que hacer a favor de los demás, porque yo sé que eso es lo correcto, porque yo sé que para eso fui llamado, porque yo sé que eso le trae gloria a Dios. Así que Pablo lo sabía perfectamente, estaba convencido de eso. Por eso él, hasta el último día de su vida, no dudó en que lo que estaba haciendo era lo correcto delante de Dios. Número 3, ¿por qué es importante el carácter? Que nosotros tengamos un carácter definido. Porque nos hace permanecer. Lo que nos va a hacer permanecer en el llamado, en el matrimonio, en el ministerio, en un trabajo incluso, en una carrera, en un proyecto que emprendamos, es el carácter. Todo aquel que no tiene un carácter definido, a la vuelta de la esquina tira el proyecto, tira la toalla.
Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2, verso 17, el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando nosotros estamos en lo correcto, estamos en lo verdadero, Dios nos va a sostener y Dios nos va a dar la fuerza. No somos nosotros, es el poder de Dios. Por ahí la Escritura nos dice precisamente eso. No es con ejército, no es con espada, sino con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios. Así que no existen atajos para este tipo de cosas. Si no tenemos carácter, entonces no vamos a poder llegar a tener éxito. Tenemos necesariamente que, para que se desarrolle el carácter, tenemos que enfrentar problemas, dificultades, pero en todo eso, Dios se va a glorificar porque Él está con nosotros. Y cuando nosotros vemos que en la Escritura todos los siervos del Señor pasaron por dificultades, pero jamás Dios los abandonó. Él los sostuvo siempre con su diestra de poder hasta el último día de sus vidas. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver. El Señor le dijo a Josué, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y esa palabra también es para ti y para mí. El Señor dice, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y pon tu nombre ahí porque Dios lo está diciendo para ti y para mí. Así que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Que nos mantengamos en esa perseverancia y en ese caminar. Número 4, ¿por qué es importante el carácter en nuestra vida? Porque determina nuestro destino, determina el rumbo que nosotros vamos a llevar. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8 dice de esta manera, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Debemos nosotros estar totalmente convencidos que si sembramos bien, vamos a cosechar bien. Como decimos por ahí, no importa si los demás se están yendo en sentido contrario, nosotros nos tenemos que ir por la derecha. ¿Por qué razón? Porque en esta situación de mostrar el carácter, todo depende del enfoque, de la dedicación, de verdaderamente la fe o lo que estemos verdaderamente convencidos de que Dios nos ha llamado para hacer lo que estamos haciendo en este tiempo. Así que nosotros debemos verdaderamente permanecer en esa verdad. Y es muy común que cuando se presentan oportunidades de todo tipo, nosotros en ese mismo momento es cuando mostramos de qué estamos hechos. Mostramos si verdaderamente nuestro corazón está cimentado en la roca, en la verdad de Cristo, o sencillamente dejamos a un lado eso y lo tomamos como algo relativo y buscamos beneficiarnos de las oportunidades cuando se presentan, y que sabemos que ese tipo de cosas que se nos presentan muchas veces no son cosas que debiéramos estar haciendo. Hoy, por ejemplo, en día, hay gente que cuando se trata de las ayudas que está dando el gobierno o que están dando ciertas gentes,
aún teniendo sus bienes, aún teniendo recursos, son capaces de ir a decir que están necesitados. Y ese tipo de cosas en nuestra vida no debe ser, como dice la Escritura. Hay un pensamiento, con esto quiero cerrar este momento, hay un pensamiento que habla de cómo nosotros, precisamente cuando se trata del carácter, cómo nosotros forjamos un carácter, cómo nosotros vamos a llegar a verdaderamente a un destino cuando nos decidimos y caminamos en la verdad de Dios. Este pensamiento no está en la Biblia, pero es un pensamiento que tiene mucho que ver con el carácter. Y dice así: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Esta verdad, este pensamiento, tiene que ver con lo que nosotros en la vida debemos hacer. Necesitamos comenzar porque nuestros pensamientos cambien. Necesitamos empezar porque esos pensamientos cambiados los llevamos a la práctica y que se conviertan en un hábito, que se conviertan en algo que verdaderamente en nuestra vida va a ser algo que nos va a regir, va a ser algo que nos va a conducir y que en esa dirección nos vamos a conducir de tal manera que nuestro carácter nos va a llevar a un destino, al destino de ver la gloria de Dios, al destino de que cuando al final nos tengamos que ir de esta tierra, digamos: he acabado la carrera, he guardado la fe y solamente me espera la corona de vida que el Señor me tiene preparado. Así que el carácter es lo que nos va a sostener en la vida. Y esto es lo que nosotros debemos desarrollar en la vida. El carácter de Cristo que nos va a llevar a permanecer y a vivir de acuerdo a su verdad. Así que esto es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo en el cual la gente anda totalmente confundida, creyendo que las recetas del mundo son las que nos van a traer solución a las cosas que tenemos que enfrentar. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, es la que verdaderamente nos hace entender y ver que solamente caminando en la verdad de Dios es que nuestra vida va a ser exitosa. Así que este es el momento en que nosotros tenemos que decidir cuál es el rumbo que nosotros queremos tomar. Así que este es el llamado de Dios. Le bendecimos en el nombre del Señor en este día. Le damos gracias por su palabra. Damos gracias a Dios por todos los que nos están viendo. Y en este momento yo quisiera aprovechar para que todo aquel que nos está escuchando, quizá por primera vez o por segunda vez, pero que nunca ha hecho una decisión por Cristo, que nunca le ha dicho a Cristo: aquí está mi vida. Hoy Dios te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y para ello quiero orar por ti. Quiero orar para que en este momento de tu corazón salgan estas palabras que vamos a orar. Y te invito a orar de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que necesito de ti. Reconozco que he vivido lejos de tu verdad, lejos de tener una relación contigo. Pero hoy abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te pido que perdones mi pecado,
Y te doy gracias por hacerme tu hijo, por haberme perdonado y haber quitado de mí la condenación. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias, Señor, porque hoy me arrepiento de todo aquello que he hecho y que no ha sido grato delante de ti. En el nombre de Jesús te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre Santo. Amén.